Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Tu amiga y servidora Amparo Walsh te da las gracias por medio del programa La Tacita del Alfarero, un ministerio que te puede ayudar a restaurar tu vida, tus pensamientos y alinearlos conforme al propósito que Dios estableció en nuestras vidas desde un principio. Estamos aquí sintonizando desde el bello estado de Utah por medio de la emisora www Radio Enciende una Luz y por medio de la estación 95.1 FM en Río Bravo, Tamaulipas. Les envío un gran saludo, un fuerte abrazo que viene de parte de Dios y como siempre es una bendición el iniciar la semana con esa rica palabra de Dios. El saber que solo no estamos, que Dios está con nosotros y hoy vamos a tener una programación muy interesante, pero les quiero recordar que nos pueden localizar en nuestra página de Facebook como La Tacita del Alfarero o Radio Enciende una Luz y también te puedes comunicar con nosotros al 619-646-9641 en nuestra página de WhatsApp. Te recuerdo que ahí nos puedes poner algún pregunta, algún tema que te gustaría tomar o alguna duda que haya llegado sobre tu corazón, alguna petición de oración. Recuerdo que estamos todos los días a las 6 de la mañana, tiempo montaña, en oración de lunes a viernes. Así es que si tienes alguna petición, déjanosla saber y nosotros con mucho gusto nos vamos a unir a tu petición y unidos vamos a orarle al Señor para que esa petición pueda ser un testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y bueno, mis queridos radio oyentes, hoy es lunes, así es que estamos agradecidos por estar en programación nuevamente. Hoy tenemos un tema, ¿no? Un tema muy agradable que pienso que nos va a llegar al corazón a todos nosotros. Yo me recuerdo, ¿no? Pues cuando se empezaron los celulares y todas esas cosas, yo continuamente les hablaba a mis hijos y les quería ministrar y quería saber dónde estaban, qué es lo que hacían, pero de repente me daba cuenta que cuando yo les hablaba por teléfono, ellos me decían, mamá, te hablo al ratito, es que estoy ocupada, mamá, mira, al ratito que llegue a la casa, yo te hablo. Entonces, con esas cosas nos damos cuenta que a veces hablamos de más, ¿no? En vez de hablarles a los hijos y decirles, hijos, buenos días, espero que tengan un hermoso día, gusto en saludarles y punto. Y a veces nosotros como creyentes hablamos demasiado cosas que no nos edifican, cosas que no llenan nuestra alma. Y hay un versículo por el cual yo voy a iniciar esta plática, se llama no hables de más. Ay, tenemos esa costumbre de hablar de más, yo lo digo por mí, ¿no? Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 141, 3 y 4 nos dice así, Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. No me dejes tener malos pensamientos ni cometer maldades algunas. No me dejes tomar parte en fiestas de gentes malvadas, o sea, en actividades de gentes que no benefician. Entonces tenemos que entender que Dios nos llamó para que nosotros pudiéramos ser de bendiciones. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que cada palabra que salga de mis labios pueda llegar a los corazones que tienen necesidad, a esos corazones que buscan una realidad que tú eres, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que llevemos cautivo todo pensamiento y toda altivez que se quiera levantar en contra de tu palabra, Señor, y podamos entender que tú nos has dado todo para que podamos vivir en esta tierra conforme a tu voluntad y poder vivir con paz. En el nombre de Jesús, amén. Y nos tenemos que dar cuenta, mis amados, que
La palabra nos fue otorgada para que nosotros podamos vivir en armonía, para que seamos dadores de vida, para que podamos entender el propósito divino de Dios. Y muchas veces cuando abrimos nuestros labios, pues decimos cosas que dañamos corazones, que no nos damos cuenta que debajo de nuestra lengua a veces hay huevos de aspido, o sea, huevitos de víbora, ¿no? Que causamos tanto daño, y lo mejor que podemos hacer es escuchar la voz del Espíritu Santo para no lastimar los corazones. Yo te motivo que en este momento agarres una libretita y una pluma y te pongas a escribir los versículos para que más tarde ahí en la presencia tuya con el Señor, en tu intimidad, el Señor te pueda desglosar estos versículos y puedas llegar a un entendimiento, que esto no es un regaño, que esto no es una religión, es una relación con Dios. Es a lo que Dios nos ha llamado, por eso nos dio una Biblia para que pudiéramos tener una mejor manera de vivir y vivamos conforme a lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Y una de las cosas, ¿no? Y qué coincidencia, ¿no? De darme cuenta que pues todos mis hijos así como que o estaban muy ocupados o se les iba a acabar la batería, porque a veces hablamos con ellos y pues hablamos de más, no los dejamos ni decir una palabra, y eso sucede con nosotros cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, ¿no? No dejamos que la gente opine, tienen que ser las cosas conforme pensamos que está bien, y debemos de entender que todos nosotros somos diferentes, que cada uno de nosotros tenemos una huella digital diferente, fuimos creados diferentes, con un propósito, con un ministerio diferente. Todos tenemos un llamado. Dios nos llamó a ensanchar territorios, a libertar a los cautivos, pero Dios nos usa como cada uno estamos dispuestos a dejarnos ser usados. El llamado se tiene que activar en tu vida. Entonces tenemos que aprender a no hablar de más. Ay, eso cómo nos cuesta trabajo, ¿no? Diríamos nosotros, esto es de parte de las mujeres. No mal de las mujeres. Somos de todos los que tenemos un conocimiento de la palabra y hablamos de más, y es que estamos hablando conforme a las emociones, no conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso dice, ¿no? Ese salmo que acabo de dictar ahorita, y me voy a regresar nuevamente, es el Salmo 141, del 3 al 4. Lo voy a volver a decir porque se me hace muy interesante lo que Dios nos dice en su palabra. Dice: Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. No me dejes tener malos pensamientos, ni cometer maldad alguna. No me dejes tomar parte en todas esas cosas, ¿no? Porque a veces nos creemos jueces, ¿no? Y como tenemos la palabra, tenemos la verdad, queremos cambiar los pensamientos de la gente, y el único que los puede cambiar es Dios. El único que puede activar todas las cosas positivas es Dios. Mira lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34. Dice: lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguno es bueno, siempre dice cosas buenas, y si alguno es malo, siempre dice cosas malas. Y me adelanté al 34. Tenemos que entender que si nosotros hablamos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a hablar con sabiduría. Mira, cuando yo tengo una diferencia, porque como seres humanos, cada quien fue creado, ¿no? Conforme a la semejanza de Dios, pero cada quien es diferente. La posición del Padre es muy diferente a la posición del Hijo, a la posición del Espíritu Santo. Sabemos que son tres personas en una. El Padre creó los cielos de la tierra. El Padre es el principio, es el principio y no tiene fin. El Espíritu Santo vino
a entregarse para que nosotros tuviéramos una vida eterna. Nos vino a enseñar el camino. Por medio del Hijo nosotros podemos llegar al Padre. Por eso dice la palabra, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice, puede venir al Padre si no es por mí. Entonces sabemos que la función del Hijo es enseñarnos el camino. La función del Espíritu Santo es que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Dios estableció para nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es el consolador, Él es el que nos guía. Entonces debemos de entender que si usamos la sabiduría que Dios nos ha otorgado, de nuestros labios no va a salir ninguna cosa negativa. No debemos de ser necios. Muchas veces el mismo conocimiento de la palabra, y fíjate, a veces que tengo que tener cuidado lo que digo, porque Dios me va a pedir cuentas de toda palabra que sale de mi boca. Entonces tengo que tener mucho cuidado como digo las cosas, y las tengo que decir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces cuando tenemos el conocimiento de la palabra, fíjate, lo quiero decir de una manera que me puedas entender sin haber una condenación en mis labios. Cuando yo tengo el conocimiento de la palabra, pues reconozco quién es Dios, ¿no? Pero cuando dejo de tener ese diálogo con Dios, o sea, de tener esa comunicación por medio de la oración, por medio de una relación, me vuelvo necia en la palabra. Porque ya estoy tratando de que la gente entienda por medio del entendimiento que yo tengo, y me vuelvo una persona necia. Hablo de más, hablo conforme a lo que yo pienso que está bien, y las cosas no son así. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 2, dice: al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. Y a veces tenemos ese conocimiento, agarramos una escritura, tenemos el entendimiento, pero en ningún momento nos ponemos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que no entendemos. Porque cuando yo leo la palabra y no la entiendo, yo le pido al Espíritu Santo que me revele la profundidad de lo que Dios quiere decirme por medio de esa palabra. Cuando yo hago eso, yo me niego a mí misma, me humillo para que Dios sea exaltado. Entonces viene la revelación sobre mi vida y puedo entender que lo que Dios quiere para mí es lo mejor. Pero cuando entramos en esa necedad y no tenemos ese diálogo, esa comunicación, o sea, que apagamos esa luz de la presencia del Espíritu Santo y andamos con nuestras lamparitas, ¿no? Ahí iluminando, no entendiendo, fíjate, no es que no sabemos, porque sí lo sabemos, no entendiendo que la luz de la esencia del Espíritu Santo va a iluminar cualquier rincón donde nosotros nos encontremos y va a sacar, como dice la palabra, a la luz todas las cosas ocultas para que haya una revelación de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que tenemos que dejar de ser necios en nuestro propio entendimiento y aprender a escuchar lo que Dios quiere para nosotros y evitar atraer conflictos a nuestras vidas, porque si yo hablo conforme a lo que yo, Amparo, siente, sin la ayuda del Espíritu Santo, puedo causar una división, fíjate, lo que es más tremendo de todo, puedo causar una doctrina falsa. Por eso es que ha habido tantas denominaciones que son falsas. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo con mi propio entendimiento. No estoy esperando la revelación divina de Dios. Por eso dice la palabra: Señor, hazme pronto
para oír y lento para hablar. Tenemos que ser prontos para escuchar la palabra de Dios y entender la revelación de cada una de ellas. No entender con las emociones, ¿verdad? O sea, no, esta mañana estaba dialogando con un siervo de Dios y estábamos hablando, y ese versículo que dije, que hazme pronto para oír y lento para hablar, se encuentra en Santiago 1:19. Y estábamos dialogando cómo la palabra de Dios ya no se ministra conforme a lo que nosotros tenemos que aprender, o sea, lo que es la salvación, lo que es la sanidad, todas esas cosas. Ahora se habla nada más a las emociones. Todo es emocional, ¿no? Ponen una alabanza y todo el mundo brinca en vez de esperar que la revelación venga sobre tu vida. Somos demasiado emocionales. Y tenemos que entender que tenemos que esperar que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que hay. Por ejemplo, si yo leo una escritura, yo le tengo que pedir al Espíritu Santo que me revele, porque Él me revela a mí en mi manera, en mi entendimiento, y Él te revela a ti conforme a lo que tú puedas entender, ¿verdad? Mira, vámonos al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 23, y mira lo que dice. Quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. ¿Qué es nunca? Pues el nunca meterte en problemas. ¿Por qué? Porque estás entendiendo y estás esperando la revelación del Espíritu Santo para poder entender la verdad. Acuérdate, la palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El hablar de más no nos hace más sabios, nos hace torpes. Yo me recuerdo hace algunos años, ¿no? Fui con el dentista y el dentista era conocido de la familia. Entonces yo estaba recién convertida, me recuerdo que tendría cuando mucho 1 año y medio, y yo quería convertir a todo mundo, ¿no? A mi mala manera. Me recuerdo que yo agarraba un encendedor y les decía, préstame tu mano, y les ponía así la lumbre, me decía, ¿qué te pasa? Y mi mala manera de ministrar, porque no tenía la revelación todavía de lo que era, cómo ministrar la palabra. Por eso Jesucristo ministraba con parábolas, nunca en condenación. Nunca Jesucristo nos hablaba con condenación. Y nosotros tenemos la mala costumbre de condenar a la gente cuando no hacen lo que nosotros pensamos que está bien. Entonces él me escuchó y me dejó hablar y yo no lo dejaba. Él quería decir una cosa y lo interrumpía yo constantemente. Entonces me dijo, Amparo, ¿me permites decirte algo? Sí, le digo, claro que sí. Me dijo, ¿pero me vas a escuchar? Le digo, sí, pero no vas a decir nada. Le digo, no. Entonces me dijo, todo lo que me dices está bien, me dijo, pero tienes que aprender a escuchar. Ay, me dio tanta pena, pero fue una bombita que se reventó, fue un tesoro escondido que yo aprendí. Era algo que Dios me reveló en ese momento, que lo que yo estaba haciendo no es que fuera malo, porque yo quería que esa persona dependiera de Dios y viera qué tan maravilloso es Dios. Pero en la manera que yo lo estaba haciendo no era la manera correcta. Yo no dejaba que él me dijera cuáles eran su situación, o sea, dejarle aprender a conocer su corazón. Y dice la palabra, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que aprender que el guardar silencio nos lleva a la sabiduría, porque estamos entendiendo. Tú quieres conocer una persona, escúchala hablar.
podrá dictar muchos versículos, podrá tener mucho conocimiento, pero si no habla conforme a lo que la palabra le respalda, entonces está entrando en un desafío en contra de lo que Dios tiene predestinado para esa persona. Tenemos que ser sabios y no torpes. Mira, vámonos al libro de Proverbios, versículo 29. Vamos a ir para allá y vamos por... A mí me gusta mucho, me gusta toda la palabra. Proverbios es muy interesante porque aprendemos muchas cosas, ¿no? Recordemos que fue escrito por el hombre más sabio, Salomón. Sí, mucha gente va a decir, bueno, pues sí, pero mira, cometió pecado. Bueno, ese ya es otro, como dicen en mi rancho, ese ya es otro rollo, ¿no? Ese ya es otra cosa. Dios lo preparó para que Él nos dejara esa sabiduría para poder entender cuáles son los propósitos que Dios quiere para nosotros. Y dije Proverbios 29, capítulo 29, versículo 20, y dice, fíjate en la gente que no piensa lo que dice. Jamás pueden esperar de un tonto, más pueden esperar de un tonto que de esa clase de gente. Fíjate cómo nos compara la palabra cuando somos insensatos y soltamos nuestra lengua. ¿Qué es lo que dice el libro de Santiago? Me voy a ir para allá. Y en el libro de Santiago vamos a ver que lo que dice acerca de lo que es la lengua. Por eso debemos de entender, escudriñar y dejar que esa revelación venga sobre nuestras vidas. Y al entender esa revelación, entramos en una relación con Dios y alineamos nuestros pensamientos a lo que Dios quiere establecer en nuestras vidas, ¿no? Y es cuando nosotros guardamos ese silencio. Habla en el capítulo 3 y dice que la lengua es un miembro tan pequeño, pero que puede mover un barco. Imagínate el peso de un barco, ¿no? Con la pura lengua. Recordemos que la lengua puede causar un fuego, pueden hacer cosas tremendas. Mira, en el 3:2 dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién es entonces en una persona madura? Solo quien es capaz de... ¿Quién es entonces una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y dominarse a sí mismo. Cuando tú aprendes a dominar tu boca, tu hablar, empiezas a dominarte a ti mismo y empiezas a establecer quién eres en Cristo Jesús, ¿no? Muchas veces usamos la palabra incorrectamente. Dios te va a castigar. Dios, ¿por qué usamos la palabra así? En vez de decirle, ¿sabes qué? Mira, siéntate, vamos a hablar qué es lo que está pasando. Lo que estás haciendo no te edifica. Lo que estás haciendo te puede llevar a una condenación. Te vas a perder las bendiciones. Hay un potencial en tu vida que Dios quiere usar, que Dios quiere tornarlo para bien. Recuérdate que todo lo que viene de Dios es lo mejor. Pero cuando hablamos, mira, yo me fijo, ¿no? En todo lo que es cibernético, porque estamos viviendo en un tiempo cibernético, nos guste o no nos guste. Ya la comunicación, el otro día me pidieron el número de teléfono de mi esposo y le digo, con mucha pena, te quiero decir que no me sé el número, lo tengo aquí como amado, como mi esposo. Entonces muchas veces estamos muy influenciados porque estos son los tiempos que estamos viviendo. Nuestros antepasados no tenían un teléfono, no tenían ese medio de comunicación, pero ahora nosotros estamos viviendo. A ti y a mí nos tocó vivir en este tiempo, nos guste o no nos guste, Dios nos diseñó para este tiempo.
Entonces vemos cómo yo puedo conocer la vida de la gente por medio de lo cibernético, cuando están bien con el marido, cuando tienen una discusión con alguien, porque todo lo dejan saber en lo cibernético. O sea, ya no hay, ya los morales están tan abiertos, o sea, ya no existe ese guardar, ¿no? De nuestro corazón. En el momento de enojo, o sea, condenamos a la gente, la mandamos hasta el infierno. Es tan difícil entender que tenemos que aprender a tener un diálogo. No importa los tiempos que estemos viviendo. Dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo cibernético nada más es algo que nos puede ayudar a mejorar, ¿verdad? En el trabajo, el poder, nos dejan una tarea en el colegio, en la universidad, podemos ir a lo cibernético, lo ponemos en la computadora, nos ayuda a entender, a localizar lugares que no conocemos, a ver el tipo de comida, la cultura de la gente, pero no en la manera que nosotros como creyentes estamos usando el cibernético para poder condenarnos. Dios nos llamó para que seamos de bendición, no de maldición, ¿verdad? Mira, en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, en el versículo 3, dice, el que cuida lo que dice, protege su vida. El que solo dice tonterías, provoca su propia desgracia. O sea, tenemos que cuidar lo que hablamos. Dios nos dio una boca para hablar palabra de vida, no de condenación. Ay, cuando yo pude entender eso, yo cuido, trato, es un diario vivir. Acuérdate que no vas a ser así, que no es automático, es un diario vivir, el pensar lo que va a salir de tu boca. En estos momentos que estamos viviendo, estamos recibiendo 54 palabras por segundo en las redes cibernéticas. Recibimos, se mandan más de 1 millón de twitters por hora. Imagínate, más de 1 millón de twitters. Imagínate la mente, ¿no? Yo pertenezco, yo soy seguidora de esto, yo soy seguidora. No sabemos la vida de todos por medio de lo cibernético. Cuando yo termine de decir esto que voy a decir ahorita, van a pasar 20 millones de correos electrónicos. ¡Pum! Ya llegaron 20 millones de correos electrónicos. Todo es tan rápido porque estamos en la época de lo cibernético. Y ¿sabes una cosa? Hemos transformado. ¡Ay, qué tremendo! ¡Ay, gracias Espíritu Santo! Nuestra lengua a una lengua cibernética. O sea, en vez de guardarla y protegerla. Porque te voy a decir algo, una revelación divina. El enemigo anhela tener el poder que tú tienes en tu boca. Él anhela recibir ese poder que hay en tu boca. O sea, no debemos de vivir por la emoción, debemos de vivir por lo que la palabra de Dios nos enseña. O sea, tenemos que entender que Dios es fiel, que la sabiduría de Dios dice su palabra que todo tiene su tiempo. Nuestro tiempo cibernético está presente, pero tenemos que hablar con sabiduría. Mira lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Dice, el hablar mucho, y aquí es el tema de esta plática, no hables de más, nos dice, el hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Fíjate, hay personas que no tienen mucho conocimiento, personas que nunca han ido a una escuela, pero son personas sabias porque saben callar y saben hablar la palabra correcta cuando es el tiempo de hablar. Qué tremendo, ¿no? Lo que nos enseña la palabra, cómo nos cubre para que nosotros seamos sabios. Jesús escuchaba, ¿no?
escuchaba todo lo que hablaban y él hablaba con parábolas. El Espíritu Santo es así, por eso dijo, ¿no? En el libro de San Juan, en el capítulo 16, y me voy a ir para allá, cuando dijo, me voy a ir, pero conviene, dice, conviene lo que les voy a dejar, y les voy a dejar al Espíritu Santo. Dice, porque tenemos que estar unidos al mismo Espíritu Santo. Mira, dice, vamos a ver dónde dice, aquí donde dice, dice, los discípulos le dijeron en el 29, dice, ahora sí que estás hablando claramente y no usas comparaciones, no necesitamos esperar a quien alguien te pregunte porque tú lo sabes todo, por eso creemos que Dios te ha enviado, dice. Entonces Jesús le respondió, así es que ahora que pronto, muy pronto, todos ustedes se oirán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estarán solos porque Dios mi Padre está conmigo. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Entonces Dios claramente nos enseña que si nosotros nos mantenemos unidos por medio del Espíritu Santo, Él se va a mantener unido conforme al propósito y nos va a declarar las cosas que todavía no se nos han sido reveladas. Hay muchos tesoros escondidos, amados, pero como hablamos tanto, pues Dios no puede hablar, no lo dejamos, o sea, estamos bla, 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 bla. Mira lo que dice en el mismo versículo, capítulo 16, en el versículo 14, bueno, me voy a ir desde el 12, dice, tengo mucho que decirles, pero ahora no lo pueden entender. Cuando venga el Espíritu Santo, Él te dirá lo que es la verdad y te guiará para que siempre vivas en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que Él te dirá lo que oye del Dios el Padre y te enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me van a poder honrar. Todo lo que es del Padre también es mío, por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Entonces, cuando entenderemos esa revelación, que no es lo mucho que hablemos, sino lo mucho que entendemos quiénes somos en Cristo Jesús. Dios nos compara con un linaje escogido, con un real sacerdocio. Dios nos compara como hijos, no como merolicos. Entonces tenemos que aprender a escuchar, porque cuando somos lastimados emocionalmente, hablamos y lastimamos nuestro propio cuerpo, nuestra propia alma, porque decimos cosas que en ese momento no lo sentimos. O sea, que en ese momento no quiere que salga de nuestros labios, pero sale porque dimos rienda suelta a nuestra lengua. Entonces hablamos con el dolor que estamos pasando en ese momento. Y la palabra de Dios dice que debemos de ser sabios, que debemos de ser prontos para oír y muy lentos para hablar. Dejar que el Espíritu nos enseñe la respuesta. Recordemos que nosotros en el Señor somos uno solo por medio del Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien también cambió nuestras vidas gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez que nos parecemos más a Él. Eso lo dice en el libro de 2 de Corintios 3, 17 y 18. Tenemos que parecernos más a Dios. ¿Cómo me puedo parecer más a Dios? El dejar de hablar de más. Cuando alguien venga y te pida un consejo,
escucha el corazón de la persona afectada, escucha el corazón de la persona que tiene necesidad y deja que el Espíritu Santo te revele la respuesta, para que no seas sabio en tu propio entendimiento, sino en la sabiduría que Dios te ha otorgado. Ahora vivimos, como dije anteriormente, y siempre trato de decirlo, las emociones. Estaba dialogando con este siervo esta mañana y le digo, el error más grande que hemos cometido nosotros como creyentes, y lo digo y lo sustento, y no es porque estoy minimizando el conocimiento de estas personas, es meter la psicología a las iglesias. No tiene nada que ver con Dios, absolutamente nada. No minimizo los psicólogos para nada, o sea, mis respetos porque estudian, pero no tienen nada que ver. ¿Por qué metemos? ¿Por qué invitamos a psicólogos? O sea, ¿por qué? Mejor vete tú a un lugar donde tú seas, pero lo mejor que puedes hacer es conocer el carácter de Dios. Y te recuerdo, dije y lo digo, lo afirmo, no estoy minimizando, o sea, no es mi posición. ¿Me entiendes? Yo conozco psicólogos que van conforme a lo que va alineado a la palabra, pero ellos guardan lo que es la psicología para su consultorio. Y ahora, como nos tenemos que mover en lo emocional, en lo cibernético, no nos hemos dado cuenta de lo importante que es lo cibernético para nosotros. Dios nos crió para estos tiempos, pero como le damos un mal uso y no aprendemos a escuchar a Dios, confundimos todas las cosas y no es así. Dios no tiene nada que ver. Dios es fiel, nos dejó un testamento. ¿Por qué voy a ir a buscar otro libro? No, aquí en el estado donde yo vivo, aquí se tiene una doctrina completamente diferente. Entonces, cada vez que tú les vas a hablar de lo que es la palabra, ellos sacan su libro. Y entonces en una ocasión, ¿me entiendes? Yo les dije, les leí lo que dice el libro de Apocalipsis en el último versículo, que tú no puedes añadir ni quitar algo que Dios ya dijo, porque Él te va a añadir las plagas y te va a quitar del libro de la vida. Entonces se quedan admirados, ¿verdad? Porque ellos tienen y es lo mismo que tú quieres meter a la palabra, algo psicológico. No tenemos ninguna diferencia a ese tipo de doctrina. ¿Por qué los criticamos y los juzgamos si nosotros estamos haciendo lo mismo? Nada más que ahora le decimos psicología cristiana. Y no tiene nada que ver con Cristo. Cristo no nos habló con psicología, nos habló con su persona, con su deidad, con el interés que tenía de que nosotros pudiéramos ser libres de lo que el enemigo nos iba a lanzar. Vámonos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7, dice: hoy rompemos, mañana cosemos, hoy callamos, mañana hablamos. Todo tiene su tiempo, mis amados. Acuérdate, este ministerio es para que tú entiendas, es un ministerio donde puedes restaurar lo que por ignorancia hemos soltado. El mejor regalo que podemos tener nosotros es la revelación por medio del Espíritu Santo. Que Él nos revele la verdad, que Él nos enseñe lo que Dios nos quiere dar, sus promesas, sus pactos. Te recuerdo que nosotros somos los que vamos a dejar huella para nuestras generaciones. Y nuestras huellas tienen que ser visibles. Tienen que ser huellas que están firmes como las mismas huellas que dejó Jesucristo aquí en la tierra. Acuérdate lo que te leí.
anteriormente, que debemos, en el libro de 2 Corintios 3, 17, 18, que debemos de parecernos más a Él. Yo no me quiero parecer a nadie más que a Jesucristo. Yo no quiero ser como fulana, como sutano, así decimos en mi rancho. No quiero ser como el Señor o como la señora. Yo quiero ser como Jesucristo. Yo me quiero parecer más a Dios porque yo fui creada a la imagen y semejanza de Dios. Entonces yo no tengo por qué buscar la apariencia de alguien más. Yo tengo que parecerme a Dios. Tengo que mostrar, transmitir, hablar lo que Dios me ha dado para que haya una libertad en nuestros labios. Mira lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Pero me voy a leer el 17 y el 18 porque está muy interesante. Y si me puedo ir más profundo, me voy a ir. Mira lo que dice. La gente honrada siempre dice la verdad, pero el testigo falso siempre dice puras mentiras. Esas son las emociones. Las emociones te van a hacer sentir que tienes que dar esto, que tienes que hacer aquí, que te eches compromisos que Dios nunca te puso, ¿verdad? Y luego no los cumples y viene una culpabilidad, sobre ti, que no haya ni qué hacer. Ahí te andas flagelando tú solo o tú sola, ¿no? Y mira lo que dice el 18. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Oh, eso hay mucho, ¿no? Que hablan sin pensar y es como un cuchillo, ¿no? Es que tú eres esto. O sea, ¿a ti quién te dio derecho de ser juez? No hables de más. Quédate callada porque vamos a dar cuentas de lo que hablamos. Voy a seguir en el 19, dice. El que dice la verdad vive una larga vida, y el que solo dice mentiras no vive mucho tiempo, porque cuando hablamos de más, pues hay mentiras, porque como ya no tenemos que hablar, estamos hablando algo que no viene de Dios. Seamos sabios, amados, seamos sabios y entendamos que Dios nos llamó para que prosperáramos en esta vida, ¿no? Que prosperáramos. Y no estoy hablando de o sea, ahora se habla de la prosperidad, es algo que anda de moda, la prosperidad. ¿A quién no le gusta tener todo? A todos nos gusta, pero no nos vamos a llevar nada. Lo que debemos de hablar es la salvación, quiénes somos en Cristo. Si no podemos, mira, si yo tengo, por ejemplo, una pluma gris, ¿por qué estoy deseando la pluma negra de mi vecino? Si no le he dado el uso correcto a esta pluma y ni siquiera la he abierto, ni siquiera he escrito en una hoja, la tinta sigue enterita, pero ya estoy deseando de los demás. O sea, nos hablan de la prosperidad y comparan la bendición con la prosperidad. Las bendiciones es levantarte en la mañana y saber que tus hijos están sanos, que tu matrimonio va caminando conforme a la voluntad de Dios, que puedes declarar las cosas que no son como si fueran. Esa es una prosperidad porque tú prosperaste tu día en esta mañana. Yo no voy a vivir en los errores de hoy. Hoy voy a prosperar mi estilo de vida porque aprendí algo el día de ayer. Esa es la prosperidad. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Qué parte no entendemos? Ay, bueno, gracias, Señor, porque eres fiel y porque tú nunca te equivocas. Mira lo que dice Proverbios 15:4. Las palabras que brindan consuelo son las mejores medicinas. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Y con esto te voy a dejar. Recuerda que las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Y las palabras dichas con una mala intención causan mucha tristeza. Así es que, mis amados, les pido en el nombre de Jesús que sean sabios para
hablar, ¿no? Como dice el libro de Santiago 1:19, prontos para oír y lentos para responder. No respondas conforme a la acción, no respondas conforme al momento. Deja que Dios te revele, porque dice su palabra que Él tiene más que darnos que nosotros entender. Padre, en esta mañana te doy gracias por la sabiduría que nos otorgas. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es la verdad y la verdad nos hace libre. Yo bendigo a cada persona que está escuchando en este momento, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que la revelación de su corazón sea una revelación que descienda de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo bendigo este ministerio, Señor, que nos has otorgado para poder libertar a los cautivos, para poder llevar una verdad que nos hace libres en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, les doy gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que el próximo jueves estaremos aquí con tu programa La Tacita del Alfarero, un ministerio que te puede ayudar a restaurar tu vida y enseñarte la verdad para que lleves esa verdad a una libertad. Te invito a que sigas en sintonía en esta tu emisora www Radio Enciende una Luz, y también por la radio FM desde Río Bravo, Tamaulipas, en el 95.1. Tu amiga y servidora Amparo Walsh te envía un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer el rostro sobre ti con una aprobación divina. Te recuerdo que seguirán otros servidoras y servidoras en esta emisora. Te espero el próximo jueves a la misma hora, tiempo montaña, a las 10 de la mañana. Hasta pronto y muchas bendiciones, y espero que pongas en práctica lo que Dios te ha dicho. Y te voy a dejar con una escritura en el libro de Segunda de Timoteo, y vamos a ir ahí, Segunda de Timoteo 2:7, que dice: piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlas todos. Gózate en el Señor. Bendiciones.